Bueno, vamos a dar inicio formal a este espacio del día de hoy. Buenas tardes. Mi nombre es Neiris. Quizás no nos habíamos visto en una oportunidad anterior. También soy parte de este proyecto Redes. Estoy en la parte de la dirección académica. Y pues para mí es un placer además, no solamente estar moderando este espacio en la Semana Redes, sino además con un gran colega con quien tuve el placer de compartir en algún momento sala de estudios juntos. Así que bueno, el día de hoy Andrés Noriega, que es coach deportivo y se dedica además a acompañar a jóvenes deportistas, y me encanta esta frase, es como a liberar su talento, ¿no? Sabemos que todos tenemos recursos, todos tenemos talentos, y eso de liberarlos creo que es extraordinario. Andrés es Master Practitioner en Programación Neurolingüística, es estudiante en formación en hipnosis ericksoniana, es profesor de educación física, futbolista senior, apasionado por el deporte y además apasionado por los genios deportivos. Así que Andrés, gracias por habernos acompañado, por estar acompañándonos durante esta semana Redes. Bienvenido oficialmente a este tu espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias también por las personas que están aquí. Quiero comenzar este video con un video muy cortito, ¿sí? Así que me dicen por favor si se escucha muy bien. Hola, mi nombre es Agustín Ambiado, soy jugador de Deportes Valdivia y en este tiempo he estado trabajando con Andrés, el coaching. ¿Ese fui yo? Creo que sí, porque es la única manera de que eso ocurra. Sí, Perdón. que sí. Perdón. Y fue muy cortito. Además, Tenía excelente razón. el sonido, ¿eh? Hola, mi nombre es Agustín Ambiado, soy jugador de Deportes Valdivia y en este tiempo he estado trabajando con Andrés, el coaching deportivo y PNL. Durante este tiempo he sentido un gran cambio en mi mentalidad gracias a los trabajos, mucha más confianza, he mejorado mucho mi diálogo interno durante este tiempo. Más que nada agradecer porque es una muy buena iniciativa y sirve bastante para la madurez del jugador. Eso, un saludo. Chao, chao. Hola, mi nombre es Sebastián Moya, soy jugador de la Universidad de Concepción de la serie juvenil y quiero contar un poco mi experiencia trabajando con PNL. Llevo aproximadamente 2 meses en donde he podido notar grandes cambios en mí. Uno de ellos es poder ser más consciente en la manera en cómo me estoy relacionando conmigo mismo, en cómo estoy estableciendo una conversación con mi diálogo interno, en qué me estoy diciendo, en ser más consciente en qué estoy pensando cuando tengo alguna situación difícil. También me ha ayudado bastante en poder establecerme objetivos, metas a corto y a largo plazo. Y la verdad, estos 2 meses me sentí increíble conmigo mismo, así que muchas gracias. Bueno, esos son 2 testimonios de unos jóvenes con los cuales estoy trabajando y lo quise poner ahí porque aparecen conceptos claves para mí, como lo fue el cambio, ¿cierto? Alguien lo mencionó, tomar conciencia, confianza, ¿cierto? Metas y objetivos, ¿sí? Y algo también que a mí por lo menos me gusta trabajar mucho, que es el tema del diálogo interno, ¿sí? Y que en los jugadores de fútbol sobre todo se da mucho, y que muchos también tienen un diálogo interno lamentablemente muy pesimista, ¿sí? O muy negativo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, para comenzar esta ponencia, como ustedes ya vieron, Campeones, Héroe y Leyenda es un extracto que saqué de un libro de coaching deportivo realizado por un coach español llamado Diego Gutiérrez, ¿sí? Él hace este análisis entre Campeones, Héroe y Leyenda de una diferencia que hace Robert Dilts, ¿sí? Experto en programación neurolingüística, y la diferencia de entre campeón, héroe y leyenda dice así: un campeón es alguien que lucha por un ideal y todo lo que se opone a él trata de destruirlo o dominarlo con su ego.
El héroe, por el contrario, es un ser humano normal al que la vida le llama para afrontar una circunstancia extraordinaria. Este héroe trabaja en un nivel superior de conciencia y no se afana por convencer a los demás, sino que aprende a luchar, tanto interior como exteriormente, para desafiar a sus miedos, la frustración, la culpa, la ira, el sentimiento de inferioridad, las dudas. Lo que hay que comprender en este punto es que lo que realmente hace algo un miedo insuperable es la propia relación con ello. Me refiero a que somos nosotros interiormente los que elegimos y nos aferramos a las ideas. Soy inferior, es mi culpa, yo no puedo. Y hasta que nosotros mismos no nos transformemos interiormente, esas ideas no cambiarán tampoco. Cuando el héroe aprende esto, comienza a crecer y a despejar el cambio hacia el triunfo y la paz interior. Por último, leyenda es una palabra que procede del latín medieval que se usaba con el significado de algo para ser leído y aprendido. Va más allá del campeón y del héroe, la leyenda trasciende lo anterior y se eleva por encima del cuerpo, la mente y el espíritu, para ser recordado generación tras generación. Es algo grandioso, inigualable y extraordinario. Al ser campeón y querer convertirte en héroe, ya no tienes que querer convencer a los demás, sino que la lucha debe ser interior. Nos tenemos que convencer nosotros mismos. Un equipo de personas normales se enfrentan a algo extraordinario. Sin duda, que en ese sentido, el coaching deportivo y la programación neurolingüística pasan a ser fundamentales, sobre todo, a mi manera de ver, para ganar conciencia. Cuando un jugador o un deportista gana conciencia y se da cuenta de todo su potencial, este jugador muy probablemente no va a tener techo. Por el contrario, y ya lo dice, cuando un jugador solo quiere ser un campeón y trabaja desde el ego, ¿sí? Eso en algún momento va a tener algún techo. Aunque lo habíamos conversado, creo, en alguna oportunidad justamente con Grimanesa, que se da que en las grandes ligas deportivas, este ego, que en cierta manera también pasa a ser muy positivo, pero también, ¿sí?, nos enceguece en cierta manera, ¿sí?, y no nos permite ver más allá. Y muchas veces se antepone el dinero, ¿sí? Por otra parte, ¿qué harían algunos jugadores sin ese ego? ¿Cierto? Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Cristiano Ronaldo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en ese sentido también es importante considerar que el ego no tiene nada de malo, siempre y cuando esté equilibrado, ¿sí? Por el contrario, a mí me gusta pensar que un jugador con mayor conciencia, cuando se da cuenta de todo su talento, puede incluso superar ese ego. En el libro de coaching deportivo que saqué este extracto, habla mucho de un jugador llamado Andrés Iniesta, en el cual, junto a su generación, lograron salir campeones en el año 2008, se convirtieron en héroes ganando el Mundial el 2010 y se convirtieron en leyenda ganando nuevamente la Eurocopa el año 2012. En base a él está escrito parte de este libro de coaching deportivo, ¿sí? Y para mí parte fundamental para optimizar el rendimiento deportivo es poder transmitir cómo al ganar conciencia, lo repito nuevamente, ¿sí?, a la toma de conciencia que es tremendamente significativa en los jugadores de hoy, que muchas veces solo se automatizan, ¿sí?, automatizan el juego, automatizan sus movimientos, automatizan sus conductas y no son efectivamente conscientes, ni siquiera se dan cuenta de que tienen un tremendo talento por descubrir y liberar. Y por otra parte, la programación neurolingüística, que es tremendamente transformadora, a su vez para aún así seguir potenciando esa toma de conciencia.
Quise comenzar con esta imagen, ya que es una imagen tremendamente potente y poderosa, impactante para mí, en el sentido de que cualquier jugador quisiera obtener este triunfo. Y probablemente una de las primeras preguntas que como coach podría ser, ¿qué quieres lograr? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr como deportistas? ¿Qué queremos lograr como personas? ¿Sí? Y cuando trascendemos esta pregunta, necesariamente se vienen a nuestra mente imágenes. Probablemente para algún jugador podrá ser el querer jugar, simplemente el querer ser citado, el tener la oportunidad de jugar. Probablemente para otros será salir efectivamente campeón, porque ser campeón tampoco es fácil. Ser campeón implica un compromiso, implica un respeto, responsabilidad, liderazgos, implica una serie de factores, y que indudablemente factores que también podría complementar el coaching y la PNL, ya que sin duda hoy en día se trabaja mucho los aspectos físicos, técnicos y tácticos, pero en cierta manera son dejados de lado los aspectos mentales, psicológicos, ¿sí? Justamente hoy, que a Claudia, no sé si además de Claudia hay otra persona que no esté en Chile, Claudia, hay un equipo chileno muy reconocido internacionalmente llamado Colo Colo, que está pasando por un muy mal momento. Y justamente el entrenador hoy dijo que necesitaban un coaching, necesitaban un cambio de pensamiento para los jugadores, porque son jugadores que no están acostumbrados a pelear el descenso. Colo Colo está tan mal que va último en la tabla de posiciones. Nunca en su vida ha descendido a la primera división B. En ese sentido, le encontré muchísima razón, pero el pero es que ¿por qué hay que esperar hasta estar mal o para estar en estas condiciones para acudir a un coach o para acudir a alguna transformación? ¿Cierto? Entonces, si paralelamente el trabajo físico, técnico, táctico estuviera también condicionado con este entrenamiento mental, porque los jugadores necesariamente deben aprender a liderar su mente, ya que a través de este liderazgo también van a poder liderar sus emociones. Y es ahí a donde está la delgada línea de los jugadores. Cómo se lideran a ellos mismos. Cómo logra un jugador liderar sus emociones, gestionar sus emociones, liderar su mente. Muchos jugadores solo reaccionan ante un cobro arbitral, ante alguna conducta indebida, y esa reacción o sobrereacción es por medio de esta, no sé cómo llamarle, no saber gestionar o no saber controlar, ¿sí? Porque parte importante cuando se está no solo jugando fútbol, aunque en el fútbol se da mucho el tema de las emociones como más intensamente y más impulsivamente que otras disciplinas, ¿sí? A diferencia del atletismo, por ejemplo, son deportes más individuales, o la misma gimnasia, el patín, el ciclismo, ¿cierto? El fútbol tiene esta condicionante, me parece, y debido a eso también que lo creo súper necesario, sobre todo en el fútbol chileno profesional. Tremendamente importante. Entonces, esta imagen para mí significa el querer alcanzar un logro, pero con qué expectativas también. Porque muchas veces las expectativas nos condicionan. Puedo querer la Copa del Mundo si ni siquiera he jugado en un campeonato de primera división. Tal vez como un sueño, ¿cierto? Es tremendamente positivo. Pero efectivamente las expectativas también hay que irlas moderando. Y desde ahí que el coaching también nos dice que todas nuestras acciones, nuestras tareas tienen que ser muy realistas, ¿cierto? Tienen que ser concretas, tienen que ser medibles, ¿sí? Pero es muy importante siempre también tener una luz más allá del horizonte, ¿cierto? Fundamental en el área deportiva, los ajustes. Y el coaching
nace desde el deporte. Bueno, nace desde mucho antes tal vez, pero donde se empezó a dar mucho auge fue después de que Tim Gallagher escribiera el juego interior del tenis. Y él entrenaba a sus dirigidos, sus tenistas, a través de preguntas. Él no les decía, toma la raqueta, lanza la pelota, golpéala de esta manera. Él les preguntaba cómo tenían que hacer para lograr lo que querían, ¿cierto? Entonces, estos ajustes son tremendamente importantes, que el jugador los reconozca, que el jugador sepa que puede ir ajustando estos procesos cognitivos, ¿sí? Y desde aquí la toma de conciencia también, que es tremendamente importante. Yo, hoy por hoy, estoy trabajando con algunos jugadores jóvenes, ¿sí? Estoy trabajando también con algunos atletas, pero me voy a dedicar a hablar solo del fútbol, ¿sí? Porque creo que el deporte individual por ahí tiene un grado mayor de conciencia, ¿sí? El fútbol, en cambio, es distinto en ese sentido. El fútbol me parece que nos necesita, ¿sí? Nos necesita, no solo Colo-Colo nos necesita, y abiertamente el director técnico hoy dijo y hizo referencia a que necesitaba procesos de coaching y que sus jugadores necesitaban este cambio de pensamiento. Entonces, parte importante de esto es reconocer el estado actual y que probablemente ya lo han estado conversando acá en las charlas, ¿cierto? Porque es fundamental reconocer cómo está el jugador, ¿sí? Y cómo está el equipo también, ¿cierto? Porque este proceso de coaching, para mí, y es algo que también sucede, es fundamental también trabajar en la individualidad. Es algo que no se hace mucho en los equipos, por ejemplo, o por los que yo conozco acá en nuestro medio nacional, en Chile, ¿sí? No hacen el trabajo individual, entonces no ven que cada jugador necesita algo distinto, o que cada jugador está viviendo procesos diferentes, ¿cierto? Porque yo también he sido testigo de que hay jugadores que claramente no necesitan pasar por un proceso de coaching. A lo mejor sí podrían pasar por algún proceso de PNL, ¿sí? O de hipnosis tal vez, ¿cierto? O alguna mentoría, ¿sí? Pero no todos necesitan coaching, porque hay algunos que están muy claros con su vida, saben lo que tienen que hacer, ¿cierto? Pero ¿cómo se engloba eso en la totalidad? Para que efectivamente el equipo haga lo que tiene que hacer dentro del campo de juego, que es obtener el resultado, ¿cierto? Que todos buscan, que es ganar, ¿sí? Indudablemente, en este estado actual, es fundamental, ¿sí? Comenzar desde ya a reconocer los recursos, que es fundamental que el jugador sea consciente de sus recursos, ¿sí? Y cómo a través de la identificación de sus recursos ya empieza a ser consciente de todo su potencial. He trabajado con alrededor de 20 jugadores en los últimos meses, ¿sí? Con un equipo, y gran parte de los jugadores no eran conscientes de los recursos con los que contaban. Jugadores que, en cierta manera, ya han sido parte del fútbol formativo. Eso quiere decir que son jugadores, potenciales jugadores profesionales, ¿cierto? Cualquier persona podría decir, este jugador está en un club muy poderoso, ¿sí? Entonces, indudablemente, este jugador debe traer consigo toda esta gama de herramientas. Pero la realidad es que ni siquiera los entrenadores cuentan muchas veces con parte de estos recursos. Y desde ahí ya hay mucho trabajo por hacer, ¿cierto? En Europa, en cambio, muchos entrenadores tienen grandes staff en el cual cada jugador tiene su propio coach, ¿sí? Los mismos entrenadores tienen diversos herramientas también con que contar, psicólogos deportivos, coaches, mentores, ¿sí? Y eso es fundamental no solamente como medio para obtener un resultado, sino que como medio para un desarrollo integral, un desarrollo personal del jugador, ya que detrás del jugador hay una persona, ¿sí? Y que muchas veces es olvidado esa persona. Solamente se trata de un jugador como si fuera un ¿cómo llamarlo?
como si fuera un robot, tal vez, ¿cierto? Alguien Un que solamente recurso. tiene que... ¿Perdón? Un recurso. ¿Cierto? Un recurso, sin duda, un recurso. Alguien que solamente nos tiene que dar espectáculo, ¿cierto? Muchas veces olvidamos y también nos pasa que hablamos desde el hincha que llevamos dentro, ¿sí? Desde ahí muchos que reaccionan nuevamente ante un jugador y que probablemente puede ser de la misma escuadra y aún así son capaces de decirle improperio y muchas cosas más, ¿cierto? Entonces, este jugador, si no está preparado, ¿cierto? Si no es consciente de todos los recursos, todas esas cosas se las toma de manera muy personal, ¿sí? Entonces, esa parte es fundamental. El jugador tiene que estar preparado, su desarrollo personal tiene que ser íntegro, ¿sí? Y eso ha sido olvidado en cierta manera. Y yo me atrevería a decir que a nivel sudamericano o a nivel latinoamericano es así, ¿sí? Ocultado muchas veces un poco por el mucho dinero que ganan algunos jugadores, ¿cierto? Muchos jugadores tapan, en cierta manera, eh, eh, esas carencias con dinero, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué es importante también, desde aquí, desde reconocer los recursos, pasarnos a un estado deseado? Porque es muy importante proyectar al jugador hacia el futuro, ¿cierto? Que haga un ensayo mental de lo que quiere lograr, ¿sí? Cuando le decimos a nuestros jugadores hacia dónde se van a dirigir, qué es lo que pueden lograr, y ellos lo ensayan mentalmente, ¿sí? Probablemente se va a ver facilitada la tarea, ¿sí? Tremendamente importante. Y bueno, ya mencioné anteriormente el tema del manejo de expectativas, que es tremendamente importante, ¿cierto? Porque hay jugadores que sus objetivos los elevan mucho, ¿sí? Dejan de ser realistas, por ende esas expectativas muchas veces se pueden ir de las manos, ¿sí? Es tremendamente importante que el jugador o el deportista sea muy consciente y realista efectivamente de qué es lo que quiere lograr, ¿cierto? El diálogo interno, algunos le llaman autodiálogo, es parte también de nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, autorreconocimiento y muchos autos más, ¿cierto? Y desde aquí la automatización, ¿sí? En el fútbol se utiliza mucho el concepto de automatización, porque efectivamente los movimientos sí hay que automatizarlos, ¿sí? Porque la práctica nos da confianza, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el jugador automatiza su conducta? Deja de ser consciente, ¿sí? Y desde ahí nuevamente el futbolista permanentemente tiene que estar ganando conciencia de lo que hace, de para qué lo hace. Y eso es fundamental, ¿sí? Bueno, tal vez algunos lo sepan, me parece que ahora parte de la comunidad hay muchos coaches aquí, ¿cierto? Muchos expertos en PNL también, y a mí me gusta explicar que el diálogo interno es una manera de pensar, ¿cierto? Ya lo he conversado bastantes veces con algunas personas por ahí, este diálogo interno que cuando jugamos, dependiendo del juego, es como también lo demostramos dentro de la cancha. Hay algunos jugadores que no dejan de pensar negativamente. Voy a perder la pelota, voy a dar un mal pase, no lo voy a hacer bien. Y ya antes, cuando están haciendo sus entrenamientos previos, ya están con este diálogo interno. Imagínense lo injusto que es para un jugador o para un deportista estar con este diálogo interno boicoteador, ¿cierto? Y eso sucede mucho en nuestro medio, ¿sí? Yo hice algunas encuestas con respecto a esto y gran parte de los jugadores ni siquiera es consciente de este diálogo interno, ¿sí? Se asume como que es algo normal, algo aprendido, ¿sí? Pero no son conscientes de que efectivamente este diálogo interno, al hacerlo consciente ya, lo pueden comenzar a transformar, ¿cierto? Importante también es pensar
¿Para qué está ahí ese diálogo interno? ¿Sí? Ir un poquito más allá. Tal vez algunos dirán, ya con solo identificarlo, está muy avanzada la tarea. Pero también tenemos que saber para qué está ahí ese diálogo interno, qué nos quiere decir, ¿cierto? Recuerdo en algún momento haber tenido una experiencia de prácticamente disociarme de mi cuerpo, ¿sí? Por este diálogo interno, entrando a una cancha de fútbol, donde había muchos espectadores, ¿cierto? Imagínense a estos jugadores que juegan con 30.000, 40.000, 50.000 personas, que hoy en día, hace ya 8 meses, no se da, ¿sí? Hoy en día los jugadores están jugando prácticamente partidos como si fueran solo entrenamientos. Y desde ahí también que se han dado resultados muy diversos, ¿sí? Los que antiguamente estaban acostumbrados a ganar, hoy en día ya no ganan tanto, ¿sí? Pero sin duda que todo este tema ya va a volver a su normalidad y los jugadores sí van a estar jugando con su hinchada, con mucho público, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahí al respecto? Que la gran cantidad de jugadores en formación, y yo me atrevería a decir que también profesionales, tienen un diálogo interno muy negativo, que está asociado a el no querer cometer un error, está asociado al qué van a decir, ¿sí? ¿Qué es lo que van a decir de mí si me equivoco? ¿Cierto? Y desde ahí lo podemos desprender que son conductas totalmente aprendidas, de que desde cuando hemos estado en procesos de aprendizaje en el colegio, ¿cierto? Donde solamente nos destacan el error o donde solamente nos han reforzado las cosas que hemos hecho mal, ¿sí? Yo me atrevería a decir que más del 90% de jugadores del medio nacional tienen un miedo terrible a equivocarse, ¿sí? Y jugadores sobre todo juveniles, jugadores jóvenes, ¿cierto? Nadie nos quiere ver equivocarnos, ¿sí? Porque se asume que este error somos nosotros. No se hace la separación de que el error es probablemente una mala decisión, ¿sí? Asumo que el error soy yo, ¿cierto? Entonces, desde ahí, desde esa mirada, es que es tremendamente importante hacer muy consciente este diálogo interno, ¿sí? Para poder comenzar a transformarlo, ¿ok? Parte fundamental de lo que significa el trabajo con PNL para los deportistas es sus pilares, ¿sí? Y que son fundamentales a la hora de poder transmitirlo, sobre todo en un camarín donde hay interacción, donde hay relación con otros, ¿cierto? Usted, usted, que es pilar fundamental de la PNL, ¿sí? Es fundamental cuando el jugador lo escucha, porque nunca antes le habían dicho que él era lo más importante que había dentro de un campo de juego, ¿sí? Y a lo mejor tampoco era consciente, ¿cierto? El rapport, por otra parte, es fundamental para las interrelaciones personales que hay dentro de un camarín, que es fundamental, ya que la habilidad interpersonal muchas veces tampoco es trabajada, y que desde ahí también hay un cierto dejo también de compromiso con el plantel completo, ¿sí? Solamente me relaciono con los que tengo mayor afecto, mayor cercanía, dejo de interactuar con otros que no tengo muy buena relación, y en los equipos se da mucho, ¿cierto? Entonces, desde aquí, el rapport, la confianza, la sintonía que yo debo tener con todos mis compañeros es fundamental para el logro del objetivo. Y es fundamental, ¿sí? Poder trabajarlo. Bueno, ¿qué hablar de la flexibilidad? ¿Sí? Flexibilidad que es tremendamente importante a la hora de asumir cualquier desafío, ¿sí? Flexibilidad con el equipo, flexibilidad con la toma de decisiones, flexibilidad con el cuerpo técnico, flexibilidad con las decisiones que se toman dentro de un campo de juego, que es fundamental también, ¿cierto? Por otra parte, la agudeza sensorial, ¿sí? Hacernos cada vez más conscientes, hacernos conscientes de lo que vemos, de lo que escuchamos, ¿sí? De lo que sentimos. Eso es lo que les falta a nuestros jugadores, ¿sí?
y que también es muy importante continuar desarrollándolo, ¿cierto? Porque desde aquí también puedo desprender las presuposiciones. Y esta imagen que aparece aquí de las presuposiciones no viene a decir que en un camarín todos los jugadores tienen la razón, ¿sí? Que el cuerpo técnico tiene la razón, ¿cierto? Pero cuando el jugador aprende y es consciente, se da cuenta que cada uno puede tener su razón y desde ahí pueden lograr llegar a un acuerdo. Imagínense los resultados finalmente que pueden acontecer, ¿sí? En cada uno de los trabajos que he tenido la oportunidad de hacer con jugadores, los pilares de la PNL han sido parte fundamental en el desarrollo, ¿sí? Porque caen como anillo al dedo en cualquier plantel deportivo. Por otra parte, la orientación de pensamiento, ¿sí? La orientación de pensamiento hacia los resultados, hacia el problema, ¿sí? Y que sin duda nuestro fútbol nacional tiene una orientación de pensamiento hacia el problema, pero muy marcado, ¿cierto? ¿Sí? No sé si ustedes son testigos, no sé si les gusta mucho el fútbol, les gusta poco. Y desde aquí también se desprende algo que es tremendamente importante, que el futbolista chileno siempre ha cargado con esta, en cierta manera, como división. Por ejemplo, en la cultura argentina, una persona que juegue fútbol es totalmente un magnánimo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Versus aquí en Chile, que es muy contradictorio. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que para qué van a seguir jugando fútbol, por qué siempre el fútbol, para qué el fútbol, ¿sí? Creo que cualquier tipo de deporte, desde el lado que sea, muy positivo. Yo creo que desde esa perspectiva, yo creo que los jugadores también cargan con esa responsabilidad, ¿sí? Y desde ahí se forman muchas creencias también, ¿cierto? Yo nací en una familia en el cual éramos 5, de los 5 eran 3 mujeres, y me veían a mí ver eh, que veía fútbol todo el día y que pasaba con la pelota en la mano y todo el tema. Entonces, todo el día me decían, no, ya no quiero ver más fútbol, no quiero más fútbol, no quiero más fútbol. Entonces yo era como que iba cargando con esa mochila, y me imagino que en muchas familias también, ¿cierto? Sin duda hay familias que todos son hinchas de algún equipo y que toda la familia acompaña y acompasa también al equipo deportivo, y desde ahí también algunos jugadores tienen oportunidades de compartir en familia, ¿sí? Porque si no, pues, se produce esta división, y que sin duda esa división también repercute en el logro del objetivo final, ¿cierto? Entonces, para ciertos jugadores, para ciertos deportistas, hasta entrenar puede significar un problema, ¿sí? Con orientación de pensamiento hacia el problema. Y eso se da mucho en los entrenamientos de jugadores, ¿sí? Cuando toca el trabajo físico, los jugadores, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué vamos a trabajar físico ahora? ¿Por qué vamos a hacer esto? El cobro arbitral, ¿sí? También, cada vez que un árbitro cobra, es un regañadiente para el jugador que fue el cobro, ¿sí? Y nos quedamos ahí alegando y alegando, sumergidos en el problema. Siento que eso nos resta oportunidad, nos resta minutos, ¿sí? Eso es algo también que hay que transformar y que muchas veces también no somos conscientes. Actuamos de manera totalmente inconsciente en ese sentido, ¿sí? Hacemos lo que hacen los demás, continuamos haciendo lo que hizo el otro, ¿sí? Perdiendo la oportunidad de enfocarnos en los resultados, ¿sí? Aquí pongo un balón en la red, asumiendo como si fuera un gol, ¿sí? Discúlpenme que no haya visto el chat. Sí, yo lo tengo por aquí atenta. Perdón, Laura parece que le perdón. gusta mucho el fútbol porque Genial, espectacular. sí. Perdón, Laura, me disculpo, no lo había visto el chat, lo había dejado. ¿Te parece que Yo lo tenía aquí lo comentamos pendiente luego? para cuando hiciéramos un espacio. ¿Sí? Súper. Genial, muchas gracias.
Entonces, la orientación de pensamiento, ¿sí?, hacia los resultados nos facilita el desarrollo, el desempeño, nos facilita obtener lo que nosotros queremos lograr, porque si no nos quedamos en la pelea, en la discusión, perdiendo minutos, y que muchas veces, como les dije anteriormente, no somos conscientes de que está sucediendo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo transformamos esa situación? ¿Cómo la mejoramos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Para orientarnos hacia los resultados, hacia lo que sí quiero lograr, de que el entrenamiento sí es algo que me va a hacer mejorar, de que si el árbitro cobra, entre más rápido yo me alinee con mis compañeros, en vez de quedarme discutiendo con el árbitro, ¿sí?, y no perder minutos en el caso que pueda ir perdiendo. ¿Sí? Son tantas cosas, son tantas sumas de factores que pueden incidir finalmente en lograr buenos resultados. Bueno, por otra parte, sin duda que del diálogo interno, la orientación de pensamiento, se desprenden muchas creencias, ¿cierto? Este logo que ustedes ven aquí, yo le adicioné un balón de fútbol porque había una rosita rosada, ¿sí? Como gran creencia de que los niños juegan fútbol y las niñas jugaban a las muñecas, cosa que hoy en día ya se da en menor medida, ¿cierto? Y que me parece maravillosamente que todos tengan la oportunidad de practicar el deporte que deseen, ¿sí? Yo tengo una nena de 8 años, el cual me pide que juguemos a la pichanga. Imagínense cómo me siento yo, que mi hija me diga a mí que quiere jugar a una pichanga, que quiere jugar un partido de fútbol, ¿cierto? Para mí es un tremendo logro. Entonces, en ese sentido, se han derribado muchas creencias, ¿cierto? Y desde ahí que comenzamos con creencias tan básicas, desde el no puedo, ¿sí? Mi hija tiene 8 años y me dice permanentemente, cuando quiere dominar una pelota, no puedo, no puedo, ¿sí? Y eso no puedo, al no poder hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se empiezan a crear frustraciones. Y yo acabo de mencionar a una niña de 8 años, pero yo esas mismas conductas las veo con jugadores que hoy en día tienen 40 años, que son compañeros de equipo. Entonces, ¿qué pasó en esa línea de tiempo? ¿Sí? ¿En qué momento de esa línea de tiempo nunca resolví esa situación? En el momento que yo no pude hacer algo, ¿sí?, simplemente me sentía frustrado ante esa situación. Y eso es algo que sucede permanentemente en el fútbol, ¿sí? Más allá de estas creencias limitantes, es cómo nosotros logramos identificarlas también, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy pensando que me está limitando, que no me es funcional, para poder transformarlo, ¿sí? Y algo que yo hago permanentemente aquí es identificar la creencia, ¿sí? Identificar la creencia limitante y en un cuadradito al lado, ¿sí?, anotar qué deseo creer a cambio de esto que me está limitando. Inmediatamente nos da la oportunidad de poder transformar la creencia en una creencia potenciadora, ¿sí? Y que es parte fundamental para poder seguir optimizando los resultados, ya que las creencias limitantes sobre todo se asocian mucho con este diálogo interno, ¿sí? Algo que haya aprendido en algún momento. Ahora sí vi el chat. Sí, totalmente. Para los suplentes es estresante hacer un buen entrenamiento para llamar la atención del DT. Justamente la hora, justamente. El fútbol o el deporte bien llevado ayuda a manejar la frustración porque a veces se gana y a veces se pierde. A veces juego bien y a veces juego mal. Totalmente la hora. Acabas de dar algo tremendamente importante. Imagínate un jugador profesional que se entrena diariamente y no es considerado dentro de los 18. Porque los que juegan son 11, pero generalmente se citan 18. Imagínate no ser considerado de esos 18. Los planteles son entre 25 y 30 jugadores. Hay todavía 10 jugadores que ni siquiera son citados, ni siquiera pueden ir al banco. Y que es tremendamente frustrante. Efectivamente, como acabas de decir, ¿cómo mantienes a esos jugadores motivados? ¿Sí? Y para mantenerlos motivados, además de atender la necesidad de esos jugadores, tal vez las necesidades, a mi modo de ver nuevamente, particularmente
no como equipo. Porque un jugador que está jugando permanentemente, que es parte del equipo titular, tiene unas necesidades muy distintas al jugador que ni siquiera es citado. ¿Sí? Y eso es algo que no se atiende muchas veces. Para atender eso que tú acabas de mencionar, esta semana, en un equipo nacional, un entrenador hizo un cambio con todo su derecho a los 16 minutos de juego de comenzar un partido. El jugador salió, jugó un equipo profesional, el jugador salió, llegó a las gradas y junto a sus compañeros lo enfocaron en un canal deportivo y el jugador estaba llorando, ¿sí? Porque lo habían sacado a los 16 minutos. El entrenador lo que dijo fue que el jugador que no es valiente tal vez eligió la profesión equivocada, ¿sí? Entonces, con ese grado, yo puedo asumir que el entrenador en este caso tiene todo el derecho de tomar la decisión que sea, ¿cierto? Pero no puede dar ese nivel de declaración justamente por lo que significa para el jugador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se atiende esas necesidades? ¿Sí? Porque de partida solamente le faltó decir que llora como una niñita. Eso no le faltó decir para haber dicho la frase completa, pero totalmente desalineado justamente con todo lo que tiene que ver con las emociones, justamente como lo estamos conversando ahora, ¿cierto? Un jugador que haya explotado en llanto porque lo sacaron a los 16 minutos, también claramente habla algo de él, ¿sí? De cómo manejar esas situaciones, ¿cierto? Porque es una decisión técnica, pero también nos está diciendo valientemente de que es algo para él muy significativo, ¿cierto? Y que probablemente el haber salido en esos minutos le afectó mucho, ¿sí? Yo por lo menos tuve la oportunidad de conversar con el jugador también, ¿sí? Y justamente demostrarle también todo lo que nos había enseñado en el reaccionar así. No en todo caso contento con las palabras del entrenador, creo que sí lo solucionaron, dieron vuelta a la página, pero son cosas, son detalles, muchas veces sutilezas que lamentablemente pasamos por alto, ¿cierto? Entonces no nos permite continuar tomando conciencia, ¿sí? Bueno, y ya cerrando también esta charla, quedan algunos minutitos, pero también me gustaría que conversáramos con respecto a algunas preguntas por ahí que podamos ir resolviendo o compartiendo. Este es un esquema en el cual he estado trabajando justamente para el desarrollo dentro de cualquier equipo y justamente atendiendo también las necesidades, porque creo que es fundamental, ¿sí?, que en cada plantel debiese atenderse la necesidad de cada jugador, ¿sí? Y desde ahí que comenzamos acá, con el coaching, PNL, hipnosis, mentoring, lo que sea, ¿sí? Porque de esa manera vamos a poder atender de mejor manera la necesidad, la individualidad, la singularidad de cada jugador, ¿cierto? Atendiendo primero la confianza, ¿sí? Porque la confianza tiene que ver no solo con la confianza interna, lo que yo puedo sentir como jugador, que es algo que hay que estar desarrollando permanentemente, ¿sí? Y que los jugadores muchas veces nos dicen que quieren continuar desarrollando, que les falta confianza, y siempre están esperando lamentablemente que otro les entregue la confianza, ya sea el entrenador o que un jugador, un compañero les diga, oye, que lo hiciste bien, ¿sí? Pero un jugador cuando él tiene confianza, ¿sí?, no necesita que otros le estén dando confianza. Entonces, esta confianza tiene que ver también con la confianza, mi confianza, la confianza que me tiene el cuerpo técnico, la confianza que yo genero en otros, ¿cierto? La congruencia, por otra parte, que tiene que ver muchas veces con cómo yo estoy alineado con lo que quiero conseguir, ¿sí? Con la coherencia entre lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Porque eso es algo que indudablemente pasa en cualquier deportista también, que muchas veces quiero lograr algo, pero hay una parte de mí que está haciendo algo totalmente desalineado con el objetivo, ¿sí? Así que es fundamental trabajar la congruencia y la coherencia en los jugadores, igual que la convicción, ¿sí?, que tiene mucho que ver con el grado de determinación para lograr algún objetivo. Desde ahí, al trabajar esto de manera individual, podemos trabajar
todo esto que está por fuera de parte colectiva, ¿sí? En aspecto grupal, el compañerismo, la comunicación, el compromiso, la colaboración, ¿sí? Para luego salir a la competencia. Porque la competencia, por una parte, cuando es hacia el interior, hacia el jugador, hacia el equipo, las competencias hablan también de todo lo que nosotros tenemos para entregar, todas nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestras fortalezas y capacidades, ¿cierto? Pero cuando es hacia el exterior, las competencias pasan a ser como un factor competitivo, ¿sí? En el cual tengo que poner todas mis destrezas para competir de la mejor manera, ¿ok? Desde ahí viene ya el reconocimiento, ¿cierto? Al conseguir nuestras metas, ¿sí? Este esquema tiene por nombre 8CO, ¿sí? Ya que cada una de los conceptos que están aquí asociados empiezan con las iniciales CO, ¿sí? Así que quería mostrárselo, a ver si también tenemos la oportunidad para poder compartirlo, para poder discutirlo también, ¿sí? Y eso. Bueno, este jugador en algún momento, cuando tuve por ahí 9, 10 años, recuerdo muy significativamente que me fui a llorar a la cocina porque Diego Maradona junto a su equipo y quien hasta ahí había sido mi gran héroe, que era Sergio Goycochea, que era el arquero argentino atajador de penales de esa selección, no había podido obtener el título mundial. Y en ese tiempo, cualquier chileno probablemente tenía que hinchar por otro equipo porque la selección chilena no tenía oportunidad de jugar mundial por ciertos sucesos que acontecieron en selecciones anteriores, y Chile no iba al mundial en un periodo de 12 años. Entonces, los niños en ese momento teníamos que hinchar por equipos distintos, y el equipo más cercano era Argentina o Brasil, pero se hablaba mucho de un Diego Armando Maradona, el cual yo la verdad, muy honestamente, nunca fui muy hincha de él, ¿sí? Yo creo más que nada por un tema etario, pero sin duda siempre escuché hablar de él, ¿sí? Hablar de Diego Maradona sin duda era hablar del fútbol, así que un pequeño homenaje también para Diego Armando, ¿sí? Porque lo que sí recuerdo muy significativamente es el haberme ido, estaba con toda mi familia viendo el Mundial de Italia 90 al final, que jugaron con Alemania, y yo me fui a llorar a la cocina porque ellos no habían ganado el título. Así que le agradezco ese momento, le agradezco ese momento, esa oportunidad también de poder reconocer en mí lo que me apasiona, lo que me encanta, y lo que me gusta hacer y lo que quiero seguir haciendo. Así que le agradezco a todos el haber estado aquí presente. Espero que les haya gustado lo que escucharon, y ante cualquier duda o consulta podemos compartir, colaborar, lo que ustedes quieran. Gracias a ti, Andrés, por compartirnos todo eso. Yo antes de abrir voy a comentar algunas cosas que había tenido aquí anotaditas del chat durante tu ponencia. Y bueno, preguntaba a Mariana, cuando hablabas de las emociones, si por ser el fútbol un deporte grupal se hace más necesario el trabajo de las emociones, ¿no? Creo que en un momento hiciste como una diferenciación entre, bueno, los deportes individuales y los deportes grupales, ¿no? Claro. Te las voy a dejar las tres para que las comentes, las tres que tengo, y después seguimos con el chat. Laura, entre sus varias intervenciones, cuando hablabas del diálogo interno, decía que se nota mucho, sobre todo en los penales, ya seas arquero o jugador, ¿no? Y como Claro. ese diálogo interno, yo creo que incluso se percibe desde afuera. Yo no soy muy futbolera, pero en algún momento, pues, creo que eso se percibe inclusive, ¿no? Sí, y bueno, claro. lo de los suplentes y lo estresante que puede ser hacer un buen entrenamiento. Sí, bueno, con respecto al tema de los deportes individuales versus los deportes colectivos, yo creo que la emoción está presente siempre, ¿cierto? Un atleta o un ciclista en todo momento está conectado con su emoción al momento de disputar alguna competencia, ¿sí? La emoción probablemente va a ser distinta a algún deporte colectivo, ya que
tengo en quien apoyarme, ¿sí? Un deporte individual muy probablemente estoy solo conmigo y tengo que gestionar probablemente más rápidamente mis emociones ante lo colectivo. Lo colectivo, por eso permanentemente estoy apoyándome en un otro y siempre también puedo estar dependiendo de un otro, ¿sí? Y es algo que se hace mucho, ¿sí? Los jugadores generalmente no se hacen cargo de sus emociones, siempre están esperando que otro lo haga sentir como ellos se quieren sentir, ya sea el técnico, ya sea otro jugador, están esperando la palabra, están esperando que alguien les diga que lo hizo bien. Y ahí Entonces, creo que puedo tomar, Andrés, vinculándolo con eso, una pregunta que nos dejó Claudia aquí, que dice, bajo tu experiencia, ¿qué hay del cuerpo técnico? ¿Ellos tienen la cultura del coaching? Mira, yo ahora último justamente estoy en relación con un entrenador, ¿sí? Entrenador de fútbol formativo, el cual estuvo hace muy poco en un viaje por Europa con el equipo del Manchester City, ¿sí? Y él lo que explicaba es que justamente eso que yo dije, que los entrenadores allá tienen un cuerpo técnico, un staff técnico, pero de 20 personas, Wow. ¿sí? Un equipo multidisciplinario que atiende prácticamente todas las necesidades de entrenadores, cuerpos técnicos. Pero eso acá en Sudamérica no se da. Lo que sí se da, y según algunos psicólogos deportivos, es que supuestamente en Chile es donde hay más psicólogos deportivos en los clubes deportivos, ¿sí? No así en otros equipos en Sudamérica. La verdad que no, pero hablando de psicólogo deportivo, no de coach, ¿sí? Y yo creo que menos pensar de especialista en PNL. Claro. Claudia dice que en México tampoco, y bueno, Laura nos comenta que Pepe Guardiola sería un ejemplo. ¿Cómo saber más sobre tu modelo 8COP? Nos pregunta Claudia. ¿En qué sentido cómo saber más, Claudia? Si quieres, abre tu micrófono, Claudia, y nos comentas. Bueno, sí, dices que lo estás desarrollando, nos has escrito por ahí. Me tardo más en escribirlo. Sí, Andrés, gracias por tu charla. Sí, mira, tú decías que estás desarrollando ese modelo Sí. a mí se me hace, por lo que alcancé a leer de ese modelo, algo bastante significativo. Entonces, tú comentabas que lo estás desarrollando y mi Claro. pregunta va a eso, ¿no? ¿En qué momento vas? Cuando lo termines de desarrollar, ¿lo vas a compartir a coaches? O sea, esa es la idea. ¿Cómo yo que soy coach, cómo saber un poquito más de tu modelo ahora que lo termines de desarrollar o no sé en qué proceso vas? Sí, claro. Bueno, justamente lo estoy empleando con los jugadores desde el significado y la importancia de la necesidad individual, ¿sí? Lo que me falta ahora es continuar desarrollándolo en este proceso de equipo, ¿cierto? Porque hay una parte que es fundamental, atendiendo al jugador, pero también atender al equipo desde esta globalidad, desde el hacer conjunto, del compañerismo, la colaboración, la comunicación, el compromiso, ¿cierto? Para también atender la competencia, ¿sí? Bueno, Claudia, no sé si por ahí podemos dejarnos contacto. Me encantaría, si podemos, a lo mejor tal vez poder seguir en contacto con respecto, porque sin duda para mí es un modelo que he creado en base a mi experiencia también y a lo que he aprendido con los jugadores, lo que he aprendido también con algunos técnicos, y creo que es fundamental poder seguir desarrollándolo también. No tengo la especialidad en este momento del team coach. Creo que me sería de mucha ayuda tal vez para poder potenciar el modelo, ¿cierto? Así que te agradezco, Claudia, por el interés. Súper. Por aquí, ahí Claudia ya te dejó su correo y Andrea Genial. nos dice, gracias Andrés, no soy fan del fútbol, sin embargo me parece fundamental trabajar con lo interno de los deportistas. Sí. Todos quieren ganar y obtener la victoria, pero al parecer no están preparados para manejar las emociones que ese éxito trae, ni menos para las no victorias. Un poco lo que habíamos hablado de la frustración y todo Sí, eso, ¿no? totalmente. O sea, quiero decir algo, ¿puedo?
Sí, Andrés, claro, solo Laura. comentarte que a lo mejor también, ojo con esto de que tú dices que no tenías el team coaching, pero también pasa acá, claro, puede pasar también en las organizaciones, pero en los deportes colectivos y en el fútbol en particular, pasa que también esto de que hablamos de la banca, los suplentes, todos quieren ganar, pero todos también quieren ganarse el puesto. Entonces a lo mejor de repente atornillan un poquito al revés, como para Justamente. echarle el piso, Sí, en buen chileno, vas a echarle el sí, piso al otro. sí, Entonces ahí totalmente. hay que ser bien delicado para mover los hilos Y, y que y todos tengan probablemente, un... y probablemente algunos lo hagan de manera muy inconsciente, pero lo Claro, hacen. Andrés, claro, sí. Sí. mira, colgándome de lo que dice Laura, yo vería el equipo, a mí particularmente no me gusta el fútbol, no veo fútbol, pero sí Sí, claro. entiendo, sorry, No, está pero muy entiendo bien. todo el proceso. Yo el equipo de fútbol lo veo como un equipo de venta. ¿Mm? Cada uno quiere lograr su objetivo. Entonces el team coach, si tú lo abordas como un equipo de venta, entendiendo que cada uno hace un trabajo individual para tener un resultado colectivo, creo que podrías tener un buen resultado utilizando tu modelo. ¿Te fijas? Pero desde la experiencia de la venta, que hace que con el vendedor sea bueno solo y en equipo. Hay que hacerlo que sea bueno en equipo, porque Claro, solo es bueno. ¿Te claro. fijas? No sé, Sí, sí, está puede muy bueno. que... Qué buen aporte, Víctor, Y gracias. es trascender desde lo, y tú comentabas esta palabra, no sé si lo dijiste trascender, pero al inicio que tú decías campeón, héroe, leyenda, es, es trascender de lo individual al equipo, ¿no? Y que Claro. no se trasciende a través de los años, se trasciende minuto a minuto en cada acto, ¿no? Pero Sí, bueno, totalmente. genial, Totalmente. genial la charla, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy Gracias a bien. ustedes. Bueno, yo también quiero darle las gracias a todos por su presencia en esta primera charla del día de hoy. Hoy tenemos 3 tandas, así que los esperamos a las 7. Vamos a estar allí con Víctor y a las 8 de la noche con Philippe Doucet. Así que muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Súper interesante. Incluso, qué potente esto, ¿no? Que incluso las personas que dicen no me gusta el fútbol, pero entendí todo el concepto y me parece genial todo lo que está diciendo. Así que muchísimas gracias, Andrés, por traernos este tema. Vamos a tomarnos una foto antes de Que cerrar. pongan su camarita, Los que están los que allí, puedan. los que puedan poner sus camaritas. Voy a buscar yo acá, perdón. Ajá. Se me pierde para hacer un print. Ah, muy bien, está apareciendo la gente todavía. Dijeron foto, Dijeron foto, Sí, apareció. listo. Bueno, sonrían pues. Súper. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas por gracias, la nos vemos en oportunidad. una Gracias. hora más. Entonces, durante Sí, esta nos semana, vemos. Faltó la pelota de fútbol, faltó la pelota de Sí, fútbol. sí. La tengo ahí abajo. Bueno, Chao, muchísimas gracias. Nos gracias. vemos. Chao, chao. Chao, Nos chao, que vemos. estén muy Gracias, bien. Andrés. Chao, gracias a ustedes.